La administración tiene tres funciones. La administración tiene tres funciones. La planificación, que es saber hacia dónde vamos, de dónde venimos hacia dónde vamos. La gestión, que es poner en marcha, ¿no? Ponerse en marcha en ese camino, andar por ese camino. La evaluación, que es llegamos o no llegamos a donde queríamos ir, y si no llegamos, ¿por qué no llegamos? Entonces, la gestión es una función de la administración. Cuando uno dice tengo interés en gestión, quiere decir llevar a cabo un plan. Ahora, ¿por qué se difundió tanto la palabra gestión? Porque en un mundo donde lo político ha tenido un desarrollo tan central, lo político se ha reservado el plan y se ha reservado la evaluación del plan. Y nos ha dejado el nexo entre ambos, que es la gestión. O gerencia, o ejecución, o intervención, que son las mismas cosas, ¿no? Por eso interventor quiere decir el gestor que va a tener a cargo la gestión. Gerente es el que tiene a cargo la gestión. Son sinónimos prácticamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si uno participa solamente en la gestión, tiene que hacer sin intervenir, tiene que hacer lo que indique el plan, que puede ser expreso o tácito. Como no hay un plan de salud tan expreso en todo, es muy probable que cuando uno se mueve en la gestión, se encuentre con objetivos no declarados, o sea, no están tan claros, ¿no? Están escritos en algún lugar en la misión del hospital, o la misión de la salud, de la secretaría, etc. Pero no están en el inmediato desarrollo de la gestión durante el año, etc., o en el corto desarrollo de una gestión. Entonces, aceptar esto puede significar dos cosas. Que uno está de acuerdo con el plan y con la forma en que se va a evaluar el alcance del plan, ¿no? A través de la gestión, aunque uno no sabe cuál es el plan ni cómo se lo va a evaluar, pero uno es un colaborador, ¿no es cierto? Un colaborador, ¿cómo se podría decir? Un colaborador que no encuentro el sinónimo, pero sería un colaborador que declina su función de ser observador del plan y observador de la evaluación al mismo tiempo que gestiona, y puede formular sugerencias, preguntas, nuevas respuestas. No, él es un gestor. ¿No? Él es un gestor. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos en el curso es decidir si nosotros vamos a ser gestores, simplemente eso, o si al asumir una gestión, una gerencia, una intervención, como estamos diciendo, va a tener la posibilidad, la intención, la claridad, como para decir, ¿a dónde se quiere ir? Y estoy tan de acuerdo, o no tengo nada que decir, nada que preguntar. ¿Y cómo se va a evaluar? Entonces, esa es una de las cosas más importantes de un curso. Acceder a visiones que sean más amplias que la baldosa del salón. Poder mirar el salón y no solamente la baldosa donde estamos pisando. Si eso estamos decididos a hacerlo, vamos a adquirir grados de libertad. No quiere decir que logremos lo que vemos, ni lo que queremos, ni lo que deseamos, pero adquirimos grados de libertad. Tenemos una conciencia más amplia y decimos, nosotros tenemos más grados de libertad, tanto para seguir como para retirarnos del juego. Es un juego, ¿no? Digamos, la vida se le puede ver como un juego, ¿no es cierto? El desempeño de uno en una institución es también un juego. Quiere decir una participación en algo donde uno puede, como en un juego, perder, no lograr el objetivo, ganar, lograr el objetivo. Y eso no depende tanto de uno, sino que es una tarea colectiva. Ahora, en ese colectivo hay un objetivo y hay una forma de evaluar si se alcanzó y hay una forma de decir, si no se evaluó, ¿qué hacemos? Bueno, si uno no participa en eso y solamente gestiona, todos los días le pueden estar cambiando el objetivo
cambiando la forma de evaluación y uno pregunta, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que uno tiene, no estamos nosotros decidiendo por ustedes. Son ustedes los que tienen que decidir en cada caso. Yo soy un gestor o participo, por lo menos como observador, como, eh, como persona que tiene la posibilidad de preguntar en función de su experiencia, de su conocimiento, etc. Esa es una de las cosas que quería comentarles de la presentación anterior. Eh, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto. Hay un modelo, hay un enfoque de la administración que se llama MBA, que ustedes lo habrán visto, a lo mejor al anotarse acá o antes, que hay algunos cursos de administración, diplomaturas, maestrías, que dicen seguimos el enfoque MBA. El MBA es una forma de gestionar basada en el negocio. Business Administration. Entonces, es una administración basada en el negocio. Ha ganado la calle esto, no solamente en nuestro país, en muchísimos países los cursos de administración se guían por el modelo de gestión MBA, modelo de administración basada en negocios. Nosotros no tenemos ese modelo. Para nosotros la administración no se basa en el negocio. Con una acepción etimológica, negocio significa negación del ocio. Y para nosotros el ocio puede ser negativo, pero también puede ser positivo si uno lo mira como meditación, como si uno lo mira como contemplación, como si uno lo mira como uso del tiempo libre. O sea, es una posibilidad de desarrollo humano muy importante, el que uno tiene a través de la creatividad humana que se da cuando uno se encuentra fuera de estar compelido necesariamente a cumplir una misión, un trabajo, bajo una orden. Nosotros tenemos una visión no directiva de la administración. Por eso uno de los libros que más recomendamos es Administración del Absurdo. Es una gestión no directiva. Es un diálogo no directivo. Es una relación humana no directiva. No directiva quiere decir, si nosotros tenemos tres tipos de lenguaje, el lenguaje expresivo, el lenguaje directivo y el lenguaje informativo, nosotros creemos que la administración debe basarse fundamentalmente en el lenguaje informativo, no en el lenguaje directivo, que da órdenes todo el tiempo, y el expresivo es un lenguaje gestual, es un lenguaje también verbal, pero que acompaña emocionalmente a los otros y les da énfasis, les da la capacidad de penetrar más en la relación interpersonal, etc. Pero es un lenguaje acompañante, digamos, ¿no? Emocionalmente importante. Pero ese librito, que lo tengo acá a mano porque les quería mostrar la tapa, se los vamos a mandar por internet porque se lo puede bajar libremente. No sé si lo Ya se están los viendo. pasé. Ah, Ya, perfecto. ya se los pasé, Mario, sí. Este librito. Bueno, este librito, junto con el librito Uribe, de Uribe, son los dos libros que encabezan la bibliografía que les hemos mandado, no sé si la has podido enviar, pero la tienen disponible hoy mismo, donde están los tres autores que nosotros consideramos más, que es este hombre, Richard Farson, luego el de Uribe, que es un administrador que supo unir lo que viene de la estrategia con lo que viene de la comunicación. De manera tal que une escuelas administrativas, una muy basada en lo racional y otra muy basada en lo motivacional. Entonces, este hombre, Uribe, pudo unir ambas cosas en su libro, cosa no frecuente, porque los libros están
generalmente bandeados. Generalmente, últimamente, están bandeados hacia lo estratégico. Y lo estratégico es una forma de ver la comunicación humana, las relaciones humanas. Y otra forma de verlo es a través de la valoración de la relación en sí misma, ¿no? No en la forma de, digamos, de aliado oponente, que sería la forma más estratégica comúnmente vista, sino en la forma de ambos valemos y tenemos que hacer algo que nos convenga y nos venga bien a ambos. Entonces, el conflicto existe, pero por arriba del conflicto existe el respeto, existe el agradecimiento, porque siempre uno agradece en la relación humana. Entonces esto Uribe lo ha logrado bien, uniendo lo estratégico con lo comunicativo. Y el tercer autor que les mencionamos ahí es Carlos Matus, que Carlos Matus es un autor estratégico, o sea que evidentemente no hemos descartado para nada esa visión de oponente aliado, indiferente, que serían las tres posibilidades, y lo consideramos muy importante para verlo en el campo del conflicto, de las relaciones. Y Matus es un autor muy fácilmente ubicable en Internet, porque tiene muchísimas publicaciones y son de bajada libre. El libro de Uribe también es de bajada libre. Nosotros lo vamos a mandar, porque lo hemos bajado, así que le mandamos el libro de Uribe y el librito de Farson. Pero el de estos textos de administración vienen al final del curso, porque al principio del curso nosotros empezamos por esta fase diagnóstica, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿Cuáles son los problemas que tenemos de salud y de las instituciones? Después en el segundo módulo vemos cómo las instituciones pretenden resolver esos problemas y en el tercer módulo vemos lo que haríamos nosotros si tuviéramos la responsabilidad de resolverlo. Entonces, estos libros tienen mucho más que ver con el segundo y el tercer módulo. Y en el primer módulo vemos más bien las metodologías cuantitativas y cualitativas que nos permiten entender la realidad de las instituciones donde estamos, ¿no? Entonces ahí tenemos los libros que nosotros proponemos de estadística y de epidemiología, que son parte de la bibliografía y que están ahí en primer lugar. Cuando ustedes vean la bibliografía están en primer lugar. Nosotros lo que les proponemos es que ustedes tengan una búsqueda activa. Eso sería lo más importante, porque los libros ayudan, las clases orientan también, ustedes pueden tomar apuntes breves de las clases y luego hacer una búsqueda personal, y eso, más la crítica que ustedes hagan de lo que leen a través de la experiencia que tienen, o de lo que les sirve o no les sirve en la institución donde están, es lo más importante. Por eso no tenemos un solo libro de cabecera, ni tenemos un autor que sea el referente único, ni nada por el estilo. En otros cursos por ahí sí, o por ahí tienen un enfoque único, basado en la negociación, los que han adoptado esto del modelo MBA, y después otros tienen un enfoque muy racional de la administración basado en la eficiencia, el cálculo. Y nosotros creemos que lo interesante de todo es unir todo este pastel, formar un pastel con todo esto, siendo eclécticos, que sería el enfoque ecléctico, es el que une, toma lo que cree mejor de cada uno y no toma lo que no cree mejor, porque el otro enfoque lo mejora, y bueno, en ese enfoque ecléctico más bien nos movimos. Esa introducción yo les quería hacer bibliográfica, y bueno, queda a disposición por si alguno tiene alguna pregunta. También hay bibliografía que surge en las conversaciones acá, ¿no es cierto? Nosotros les decimos dónde hemos sacado lo que estamos hablando. Te agrego, Mario, que en el transcurso de esa gestión o esa administración-gestión que uno trata de sobrellevar hoy en día, con las directivas ya viniendo un poco más de arriba, tiene que enfrentar con la firma, ¿no? Con la firma que tiene que plasmar el Ejecutivo en cada decisión que se toma y que no se toma. Entonces ahí también hay un proceso legal que acompaña todo lo que uno firma. Entonces, por eso es que hay que aprender a pensar, aprender a mirar, aprender a leer los informes estadísticos, los informes epidemiológicos,
como bien decía Silvia en el inicio de la clase, en el desarrollo de su trabajo, en tratar de rescatar un hospital y ponerlo y levantarlo y hacerlo funcionar, dos cosas importantes que dijo fue estadística y epidemiología, como pilares para empezar a ver qué es lo que podía hacer, qué es lo que tenía que hacer. Empezar a hablar con los servicios, empezar a hablar con los jefes. Y ella ya conocía a la gente porque era una habitante de ese hospital, pero hay que conocer a la gente, que uno no se puede basar en la problemática que le llega. Como bien hablamos, también les mandé ese paper de Mario sobre el problema para que lo analicen, y hagan un paralelo con lo que charlamos en la clase anterior. Esa evaluación que hacen ustedes se hace teniendo las herramientas, y son estas herramientas que les habla Mario. Sin una receta, que cada hospital es diferente, porque cada hospital tiene su población, su idiosincrasia, su forma de pensar, su forma de trabajar. Entonces, no hay una receta, por más que uno vaya al mejor curso de administración, ninguno sale con la receta para administrar su hospital. El hospital hay que conocerlo, y el que llega está en desventaja, tiene que conocerlo a fondo y tener las herramientas para poder empezar a planificar. Y el que ya lo conoce, bueno, tiene un poco de ventaja, pero también, porque lo que hacemos generalmente es obviar esta parte de la epidemiología, de la estadística, y decimos, bueno, son números, qué sé yo. Pero cuando nos tenemos que encontrar con los indicadores, con los informes que supuestamente deberían tener, Dios quiere que los tengan los hospitales que van a administrar o que están administrando, cuando ustedes van al área programática, cuando ustedes buscan los indicadores, entonces es ahí donde saben dónde están parados. Bien, por eso hoy hicimos un cambio y empezó Silvia con un modelo de gestión en Corrientes y tocó todos los puntos de punta a punta del hospital rápidamente, porque la charla se le acotó, pero es mucho más larga, como para que ustedes tengan un pantallazo de todo lo que hay que mirar al llegar a un hospital. Y por eso hoy también comenzamos con la parte de epidemiología. Es ese archivo que les mandé por mail, se los mandé en el WhatsApp también, que ahora lo vamos a mirar con Mario. Mario, nos quedan un poquito menos de una hora. Así que si alguno tiene alguna Sí, pero fue pregunta, tan... sí, dale fue Mario tan, nomás. fue tan original, tan impresionante la experiencia de Silvia. No sé si hay una homologable, pensemos que son 9 años de un cambio dramático. Entonces, yo no sé si hay una experiencia homologable en la conducción de un hospital. Hay experiencias homologables en otras cosas, por ejemplo, en los programas de salud rural, pero no en hospitales. Yo no conozco una experiencia homologable a la que nos comente, y por eso la tenemos en un lugar tan central del curso a Silvia. Yo les quería acá, trayendo a colación lo que pasó con Silvia, 3 capítulos para leerles el título del libro de Farson, donde dice en un capítulo: una vez que uno encuentre una técnica de administración, abandónela. Es muy importante Farson para mí, porque tiene esta capacidad de no atarse a un esquema, de no decir tengo una receta. Entonces, Silvia fue con una dirección intuitiva y fue resolviendo problemas arduos, logrando una amplia adhesión en base un poco a su testimonio personal, que es una persona convincente de valores y que rendía cuentas. Esto de rendir cuentas es tan difícil escucharlo, ¿no? Mencionar la palabra transparencia,
y llevarla a cabo, caramba, logró, claro, logró, claro. Por eso le pregunté, ¿y cuántos anestesistas se fueron? Cuando ella les contó lo que podía pasar, ellos se quedaron y trabajaron y se unieron. Al funcionamiento del hospital. Vemos si desnivelemos esta situación que se ha dado con ellos. Grave y complicada. Ellos mismos están en un lugar que realmente observar con cuidado porque puede ser a veces la misma persiguiendo ni por blanco ni por negro. Mentalidades maniqueas acá no tenemos. Mario, te estás quedando sin señal ahí, estás con un problemita de señal. Tenemos que ver pros y contras, ¿cierto? Por eso nos contó, yo tengo claro, si han padecido, ¿cómo? 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 Yo tengo claro que No, Mario, no se te escucha porque se te está cortando el audio. A ver si ¿se me escucha? escuchás ahí. Se escucha, pero se te corta. Yo escucho bien, pero ustedes no. No, se te Ah, congela la imagen y se corta el audio. ah, a ver qué podemos hacer. Puede ser que tenga una sobrecarga de cosas en el escritorio. No sé. ¿Se escucha ahora? Pues se escucha, sí. Ah, bueno, lo que les decía, ¿cómo, cómo fue esto? Bueno, porque cuando se sancionó la ley de, de impositiva, en los años 90 al principio, las provincias quedaron sin libertad impositiva. Eso fue muy importante. Entonces, el Poder Central acaparó la posibilidad de desnivelar a favor de unas provincias y de perjudicar a otras. Fue una movida política muy importante que hizo el gobierno de Menem con la excusa de que la nación estaba en una crisis terminal y que necesitaba el apoyo provincial. Las provincias no estaban todas muy conformes, pero como contó con la mayoría de provincias que eran amigas, logró imponer esa ley, que nunca se modificó. Nunca se modificó. Luego siguieron gestiones de distinto signo y de igual signo, pero no se modificó nunca. Entonces quedó una desproporción muy grande entre la capacidad impositiva nacional y la capacidad impositiva provincial. Y a partir de ahí, como los viejos gobiernos conservadores, los gobiernos pueden manejar discrecionalmente el apoyo a unas provincias y no a otras. Por eso algunas provincias a veces son el faro que ilumina la futura crisis. En este caso, como Corrientes es una provincia que fue gobernada muchos años por gobiernos autonomistas, tenía una capacidad especial de participar menos que otros gobiernos en la distribución del financiamiento nacional. Eso es una cosa que les quería decir porque a lo mejor no había quedado clara. La otra cosa que quería mencionar es el tema de las fundaciones. En la administración, las fundaciones constituyen un desarrollo particularísimo, que lo lograron a través de un decreto en el gobierno militar. En ese decreto se estableció que las fundaciones eran formas institucionales que quedaban desgravadas aproximadamente en un 30%. Esto creó en las instituciones de salud una competencia absolutamente desleal, de tal manera que las que no son fundaciones están grabadas con un 30% más, digamos. Ahora, las fundaciones estaban obligadas en el decreto de creación a devolver ese desgravamiento en servicios a quienes se lo solicitaran por no poder hacerles frente, sean particulares o sean instituciones que estaban impedidas de desarrollar alguna práctica. Y lo que sabemos, en general, es que este decreto en ese punto se incumplió. Quiere decir que efectivamente fue una competencia desleal
y que las instituciones que están grabadas no pudieron acceder a ninguna de las condiciones que el decreto establece para que ese desgravamiento rebotara y pudiera surtir con algún beneficio compensatorio a quienes no lo habían recibido. Así que una parte de ese beneficio compensatorio tenía que haber ido atendido, tenía que haber sido derivado a pacientes en extrema situación de carencia, o sea, no cubiertas por nada y con dificilísimo acceso a la salud. Tampoco, y nosotros sabemos claramente eso lo incumplieron absolutamente. Quiere decir que de pronto la administración crea figuras que parecen aportar en el sistema una salida a algunos problemas y termina generando un problema después que es insoluble o una competencia, en este caso desleal, que no ha tenido ningún remedio. Bueno, eso por ahora. Respecto de acá otro capítulo del libro me hace acordar a la clase de Silvia. Mientras más experimentados son los administradores, ¿no? Más experimentados. Silvia dice que llegó sin ninguna experiencia y usó su intuición. Ahora, cuando se experimente, mientras más experimentados son los administradores, más confían en la simple intuición, dice Farso. Todo esto es discutible, no lo estamos diciendo como si fuera un dogma, ¿no? Pero después aparece un capítulo más que resalta el valor moral de la elección que hizo Silvia de jugarse por lo que se jugó en un hospital tan complicado y que dice lo siguiente, Farso, en un capítulo, como título del capítulo: las causas perdidas son las únicas por las que vale la pena luchar. Cuando las causas están ganadas, que venga otro, porque yo no hago falta. Si yo hago falta, es porque pega en un lugar que me toca en un punto suficientemente interesante e intenso como para que yo diga, vale la pena para mí esto. Y a veces eso es una causa perdida, pero es la que vale la pena para uno. Y entonces vale la pena que uno se juegue ahí. Porque el poder que uno tiene es el que a uno le queda. Si uno tuviera todo el poder para resolver algo, no tendría ninguna gracia resolverlo. Incluso uno lo podría transferir a alguien que lo haga y uno dedicarse a pintar o a cantar, que a lo mejor le va a danzar, que hay una compañera acá que dijo que le gustaba danzar. Entonces utiliza la vida para aquello que más placer le trae. Pero justamente es porque uno juega con el poder que le queda. Y cuando uno dice el poder que le queda, nadie quiere ocupar tu lugar, porque el poder que te queda es muy pequeño. Pero ese justamente es lo político. Lo político no es tener el gran poder y hacer lo que uno se le da la gana. Lo político es jugar con el poder que te queda y que nadie querría jugar en ese lugar, pero que a vos te tocó resolverlo. Ahí te convertiste en una gran política. Ahí sos una mujer muy política, ahí sos un hombre muy político, porque estás jugando con el poco poder que te dejó el sistema. Ahí te vas a jugar y vas a demostrar que tu capacidad política, porque no tendría ninguna gracia demostrar la capacidad política en una situación ganada. Bueno, no sé si ustedes comparten esto, etc. Ahora entraríamos, si no, en la epidemiología, pero los escucho si quieren agregar algo para no cerrar sin escuchar opinión. Una cosa que dijo Silvia y que la quiero mencionar acá porque es muy útil para ustedes, es que cuando ella se preguntó para qué gestionaba, llegó a un libro seguramente, porque esto está en un libro, que le dio una idea muy clara y aparentemente obvia, pero que es fundamental, que son las 7 preguntas de la administración. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Y para qué? Cuando ella encontró el libro que le dijo eso, dijo, ¡zas! Se me iluminó la cabeza. Si yo me empiezo a preguntar, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Para quiénes? ¿Para qué? ¿Y con quiénes? Se le iluminó la cabeza.
Y se le iluminó porque tocó en el punto de la alienación que comentamos el otro día. Si ella contestaba bien esas preguntas, huía de la posibilidad de alienarse, o sea, de perder su identidad y de perder su capacidad de pertenencia al grupo con el cual quería trabajar. Al preguntarse eso, se le hizo una luz. Lo voy a elegir yo. O sea, cada uno de nosotros elige las respuestas a esas preguntas. Y ella se dio cuenta y lo leyó en un libro de planificación. Porque dice, las preguntas de la planificación, ¿cuáles son? Y uno se imagina que le va a hacer una pregunta esotérica, dificilísima, y te va a decir, ¿por qué querés planificar? ¿A dónde lo querés hacer? ¿Y a dónde querés ir? ¿Y con quiénes lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, son las preguntas fundamentales. Y ella las encontró. Y entonces se sintió muy contenta y las repitió y acá. Y a mí me quedó enseguida ese recuerdo del libro de planificación. Bueno, y el otro día decíamos que en la pérdida de identidad y en la pérdida de pertenencia uno pierde la capacidad de contestar estas preguntas. Y las preguntas son contestadas por otro y uno va a hacer lo que la respuesta ajena diga a eso. Bueno, no quiere decir que seamos todos poleas locas y que cada uno haga lo que se le dé la gana, sino que al preguntarnos eso, en algún momento charlamos y comunicándonos llegamos a acuerdos de mínima, que luego pueden ser de media, ¿no? Y luego pueden ser de máxima. Cuando ella dijo hay micro, hay meso y hay macro. Hay micro, ahí se acuerdan cuando mostró micro, meso y macro. O sea, nos encontramos en lo micro porque tenemos coincidencias de mínima. Después veremos si tenemos coincidencias de media, después veremos si tenemos coincidencias. Así se construye una comunidad, así se construye un municipio, así se debería construir un país. Entonces, esas coincidencias hacen que aunque uno responda desde su persona esas preguntas, luego las pone en común y se van construyendo acuerdos. Esos acuerdos son posibles, son posibles. Yo he participado, y después les voy a comentar cómo ha sido, he participado en reuniones muy amplias, con enormes desacuerdos, y finalmente, aunque parezca milagroso, no es milagroso, es un acuerdo de personas conscientes, responsables, se llega a acuerdos. Se llega a acuerdos. En algún momento volveremos sobre ese tema. Háganme acordar si en algún momento aparece el tema y a ustedes les interesa, les cuento las experiencias que he vivido de acuerdos en situaciones de enorme disenso. Y hay formas de lograrlo. La epidemiología. Supongamos que golpea a mi puerta una persona y estoy en un consultorio. Cuando golpean en la puerta al principio, yo no sé si es una persona. Puede ser el viento, puede ser gato, puede ser hasta un terremoto. O sea, puede ser desde algo excepcionalísimo hasta algo relativamente común, o puede ser lo normal, que es que sea paciente. Pero yo no lo conozco, ni sé quién es, ni sé qué edad tiene, ni sé para qué me va a ver. Entonces, aparece la persona y resulta ser una persona de 75 años. Y me dice que hizo pis, que le parece que tiene sangre, y yo le hago la pregunta, porque ya cuando él entró, eliminé la pediatría, eliminé la ginecología, eliminé la obstetricia, eliminé la traumatología. Y me quedé con una persona que está aparentemente entera, que me dice que orinó con sangre. Entonces le hago la pregunta de la página 728 de un libro de clínica, que dice si tuvo dolor o no. Me dice que no. SAS, dije yo, casi seguro un cáncer de riñón. Eso es la clínica.
O sea, golpean la puerta, las posibilidades son infinitas. Hasta un terremoto. Pero cuando la persona entró y me contó, y yo ya tengo unas cuantas variables, ¿no? Las variables de la edad, etc. Con esas infinitas variables posibles, llegué a la página 200, 300, 728 de un libro y todo lo demás ya no me sirve porque ese paciente está ahí, está ahí. Yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial del tumor de riñón. ¿Se entendió? Eso sería la clínica. En la clínica hace falta una enorme experiencia para encontrar la página 728, que la tengo en la cabeza porque alguna vez la leí, y que dice Matui indolor a paciente de 75 años, descarte tumor de riñón. ¿Está bien? Eso es la clínica. Infinitas variables y llegar al cuadro que sintetiza la posibilidad de lo que acabo de escuchar. Es un caso, infinitas variables. ¿Ah? No hay mucha duda, ¿no? Está claro. Bueno, yo lo envío a hacer unos estudios y en los estudios le sacan alguna cosa. Le sacan una radiografía, le sacan una ecografía, le sacan sangre, lo hacen orinar. Con esas muestras va a un laboratorio, va a un imaginólogo. Entonces esa persona tiene un estándar en la cabeza y tiene un estándar que viene con los estudios a veces, que son patrones, para que uno compare el resultado. Esto en el laboratorio se ve claramente, hay patrones. Entonces, contra ese estándar, la comparación dice que el paciente tiene esta diferencia con el estándar. El paciente se caracteriza por este valor, en lo que sea, el laboratorio, lo que sea. Bueno, ese trabajo con una muestra es el laboratorio. Lo acabamos de diferenciar de la clínica. ¿Ah? Ahora, yo veo servicios de diálisis. Voy a los servicios de diálisis y le pregunto a la gente varias cosas. Aparte de la edad, antecedentes personales, etcétera, etcétera. Y le pregunto, entre otras cosas, el trabajo. Y resulta que de pronto me sorprendo porque en algún caso, en alguna ciudad, descubro que los pacientes que están en diálisis trabajan en una misma empresa o en una empresa que es del mismo tipo que otras empresas del mismo ramo. Y digo, caramba, caramba. ¿Y qué elemento fundamental trabaja esa empresa? El plomo. Ah, el plomo. Y aquí hay personas en diálisis. Y justo en esta ciudad me refieren que trabajan en fábricas que se han asentado en esta ciudad y que trabajan con plomo. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Entonces tengo dos variables. En el libro de clínica dice que el plomo puede afectar el riñón. Entonces yo tengo un conocimiento clínico. Pero ahora, en vez de ser el clínico que tiene infinitas variables, soy el epidemiólogo que tiene dos variables. Y ahora lo que necesito son infinitos casos. Cuando digo infinitos casos, digo un número de casos que es más que uno. Después tengo que determinar cuál es la muestra que me sirve. Pero supongamos, infinitos. Cualquier cantidad que usted me dé me sirve. ¿Por qué? Porque empiezo a arrimarle condiciones de posibilidad a la relación entre el trabajo con el plomo y la insuficiencia renal. Acabamos de diferenciar tres cosas fundamentales. La clínica, un caso, infinitas variables. El laboratorio, una muestra. Y la epidemiología, muy pocas variables, en este caso dos, infinitos casos. Cuando digo infinitos casos, bueno, casos variables, según lo que uno investiga. Pero no uno.
¿La tenemos clara? Entonces la epidemiología se circunscribe a muy pocas variables que quiere asociar. Cuando las asocia, puede ser que las asocie negativamente, o sea, el comer alimentos con fibras se relaciona con baja incidencia de cáncer de colon. Entonces tiene una asociación inversa. Más fibras, menos cáncer de colon. O una asociación positiva. Más plomo, más insuficiencia renal. Entonces, lo que primero logro es ver lo estadístico. Todavía no puedo hablar de epidemiología, porque lo que tengo que ver es si yo llego a saber si hay una asociación o no. Y ese paso es estadístico. ¿Hay una asociación estadística o no la hay? No quiere decir causal, ¿no? La presencia de los bomberos en un incendio es constante, pero los bomberos no causaron el incendio, ¿no? Entonces, la asociación no significa nada de causalidad. Simplemente me permite avanzar en la investigación. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha esto? ¿Vamos bien? Sí. Mario, Sí, estamos en orden. ¿podrías dar algún ejemplo de lo que dijiste que es importantísimo? La asociación no tiene relación con la causalidad, Exacto. porque uno lo dice al pasar y parece como algo, pero es importante tenerlo en cuenta para no confundirse. No sé si Claro. tenés algún ejemplo ahí a mano. Sí, sí. En la misma epidemiología, con el cólera, hubo una gran discusión, 1850, entre un investigador y otro. Un investigador había descubierto que los coléricos tenían casas bajas. Entonces hizo la siguiente relación. Las casas bajas se asocian con el cólera. Para tener cólera hay que vivir en casas bajas. Algo tienen las casas bajas que alojan personas que después tienen cólera. El otro investigador discutió esto y le dijo, no, hay una cosa lógica que a mí, o intuitiva, que a mí se me ocurre muy contraria a esta relación. Entonces esta persona pensó más bien en que el cólera, que es una enfermedad digestiva, podía tener con alguna ingesta. Y empezó a estudiar y descubrió que la gente vivía en dos lugares diferentes. Los coléricos vivían en un lugar y los no coléricos vivían en otro. Entonces se puso a estudiar, ¿dónde viven los coléricos? ¿Cómo es el suministro de agua? Y descubrió que tenían una red provista por un servicio de agua pobre. O sea, que tenía un arancel bajo. Uno pagaba poco y recibía agua de ese servicio. Los del otro barrio, más pudiente, pagaban un poco más y tenían agua también. Entonces él dijo, ¿y si el agua de los pobres, donde hay cólera, es la responsable del cólera? Entonces le ofreció al municipio cerrar el agua y llevarles agua de otro lugar. Y se acabó el cólera en ese barrio. Ganó la discusión con la prueba. Entonces, los dos argumentaron. Fijémonos el camino de la ciencia, ¿no? Se dice que la ciencia se plantea una hipótesis, investiga, verifica y después construye una ley. Bueno, en este caso muy concreto fue, argumentaron los dos, construyeron una hipótesis y faltaba la prueba. La prueba, el de las casas bajas, no la tenía. Lo que tenía era la asociación estadística, pero no tenía la prueba. No tenía el nexo causal. No tenía
la posibilidad de pasar de una asociación estadística a una inferencia epidemiológica. La inferencia epidemiológica es causal. La asociación estadística puede ser causal o no. Es una asociación estadística, nada más. La inferencia epidemiológica es una asociación estadística causal. Esa sería la diferencia. Entonces, el segundo, después de argumentar, igual que el primero que también había argumentado, él va y dice, propongo que cierren la canilla y a esos habitantes se les lleve agua de otro lugar. Propone la prueba. Argumento, los dos. Prueba, el último. Modernamente, a estos dos elementos se le suma la referencia. O sea, uno para hacer ciencia necesita argumentar, probar y dar la referencia. ¿De dónde lo sacó? Como este hombre descubre por primera vez la posibilidad de que sea el agua la causante del cólera, referencia no tenía ninguna. Estaba descubriendo la pólvora. Pero modernamente es difícil descubrir la pólvora con todo el acumulado científico que hay, entonces la ciencia generalmente exige, no generalmente, exige básicamente que esté el argumento, que esté la prueba y que esté la referencia. Entonces ahí quedó claro, uno tenía la asociación estadística y el otro tenía la inferencia epidemiológica. Me parece que es un ejemplo para, no sé qué te parece, Javier, se entiende la diferencia. Nosotros vemos muchas veces asociaciones estadísticas, pero nos la venden como causales. Y tenemos que tener un ojo bárbaro con eso. Tenemos que tener un ojo bárbaro. Entonces, pedir el argumento de la prueba a la referencia. Y cada una de estas tres cosas tiene que recorrer los caminos de la ciencia. O sea, tengo la necesidad de construir relaciones, tengo sobre esas relaciones una hipótesis y tengo un método para probar esa hipótesis. Cuando tenga ese método, me va a dar datos. Yo con los datos trabajo para obtener conclusiones. Y después las conclusiones las tengo que exponer. Entonces, habría como momentos para tener validez en lo que uno dice. Una validez que sería el pensamiento, cómo pienso las cosas, lo argumental, ¿no es cierto?, lo hipotético. Tengo un momento de validación que es el método, o sea, cómo yo me voy a dar cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que escucho, y les voy a decir, a ver, ¿cómo lo probó? Y yo usé tal método. Yo voy a decir, ¿ese método es válido o no es válido? Y después me dio datos, así que ahí está la validez de los datos. La validez de los datos sería que los datos corresponden a la realidad. Y después está la validez con que yo le voy a contar eso a otro. Si se lo cuento a un niño, se lo voy a contar como cuentitos. Si se lo cuento a científicos, se lo voy a contar con un método de presentación apropiado para la ciencia. ¿No es cierto? Entonces, hemos recorrido la epidemiología, la clínica y el laboratorio, las diferencias que tienen entre sí. Hemos visto cómo hoy la ciencia te exige que tengas en cada momento argumento, prueba y referencia, y cómo estos argumentos, pruebas y referencias tienen que estar validados en lo que serían los conceptos, el método que se usa, los datos que te da ese método y la forma en que vos expones lo que encontraste. No le vas a contar a los niños tu trabajo científico, ni le vas a contar a los científicos un cuentito. Entonces, esa validez está afirmada en una coherencia interna, ¿no es cierto? Mis conceptos me llevaron a usar tal método, con ese método yo puse a prueba la realidad me contestó con datos, yo los datos los estudié, y es ahí donde aparece la asociación, que puede ser estadística, o si tengo más datos concurrentes de la biología, la psicología,
la geografía, etcétera, todos los datos que hagan falta concurrentes para el tema, la genética, la inmunología, etcétera, concreto a lo que estoy diciendo, no, un momentito, esto no es solamente una asociación estadística, el estadístico no tiene por qué saber biología, psicología, genética, pero yo que me muní de todos esos elementos, que hice las consultas pertinentes, me di cuenta de que esto es totalmente coherente con una relación íntima entre estos hechos y hay un nexo causal. Y paso a explicar el nexo causal. Y entonces ya entré en lo que sería una inferencia epidemiológica. Bueno, en el ejercicio que tenemos ahora en la mano, vamos a ver si podemos hacer epidemiología. Primero vamos a hacer un análisis de los datos que nos va a conducir a una asociación estadística y después veremos si podemos dilucidar si esa asociación estadística es o no capaz de darnos una inferencia epidemiológica. Por ahí yo, usando estas palabras, que a lo mejor no son muy comunes en el uso de ustedes, están un poco preocupados porque no logran enganchar una forma de expresión mía con otra forma de expresión mía que le entro a la realidad de diferentes maneras, pero estoy diciendo básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Entrándole de diferentes maneras. Algunos agarran una manera de una manera de lo que yo digo y les alcanza, otros lo agarran de otras, pero básicamente básicamente me estoy reiterando, usando distintas palabras. ¿Alguno por ahí tiene alguna duda? O otra forma de decirlo. Uno lo podría repetir de una forma que los compañeros lo entiendan. Mejor. En unos días nosotros vamos a ver la estadística en un solo esquema, sin números, conceptual, para que ustedes manejen todos los componentes del libro de estadística que uno los lee por capítulos, todos independientes y se desespera un poco, y vean todo eso en un solo esquema. Y digan, ah, claro, cuando uno habla de esto quiere decir esto. O sea, tengan el manejo de la jerga que maneja la estadística, pero al mismo tiempo tengan el manejo de la disciplina para decir qué le pueden pedir y cómo le pueden creer a lo que dice, ¿no? Y entonces ahí volvemos a repasar esto de la asociación estadística. Eso lo vamos a ver entonces con estadística. No les estamos recomendando que se conviertan en estadísticos leyéndose un libro de estadística tenazmente, pero alguno a lo mejor tiene esa preocupación, hágalo, y a lo mejor en este curso se lleva la alegría de decir, por fin entendí estadística. Entonces le dimos una bibliografía más compleja para leer, pero al mismo tiempo les dijimos que vamos a dar un esquema simple, que en una página tienen toda la estadística, ¿no? Para entender conceptualmente la estadística, y vamos a hacer 2 o 3 ejercicios para ponernos a tiro de esta disciplina ardua que la podemos sintetizar con alguna tranquilidad, es decir, se la puede ver con otra sencillez, y no capítulo por capítulo que uno dice que tiene que ver una cosa con otra. Ahora vamos a ver este trabajo de epidemiología, que bien Javier me está colocando por delante. Entonces, dice, introducción a la epidemiología. Secuencia del quehacer epidemiológico, dice arriba. Patrones de ocurrencia, ¿ven que dice patrones de ocurrencia? O sea, ¿cómo se construye una ley? A través de una regularidad. Si una cosa se repite, eso me permite decir acá hay una norma, explícita o implícita, pero hay una norma, ¿no? Entonces aquí recorre. Cabe señalar que los aspectos o elementos a considerar variarán en cada caso particular, obvio, dependiendo del problema. O sea, nosotros tendríamos que definir el problema. Bien, ¿cuál es la diferencia entre problema, necesidad y tema? ¿Tienen claro ustedes eso? Es importante. ¿En qué sentido?
Porque nosotros a veces nos traen problemas. ¿Y por qué tengo que resolver un problema si no es necesario? ¿Se entiende la dificultad? En las instituciones muchas veces nos traen problemas, pero no son necesarios para resolver. Las instituciones tienen una dinámica, pero esa dinámica no necesariamente se relaciona con necesidades que a lo mejor están en la misión, pero no se relaciona con la misión. Entonces es una pregunta que nos podemos hacer. Este problema que me trajeron, ¿a qué necesidad responde? A lo mejor a ninguna. Entonces el problema para ustedes va a ser, ¿qué digo de esto? Eso lo vamos a ver en una charla cuando veamos justamente la relación entre política y técnica, ¿no? Porque ahí dice, ¿qué hago con el poder que yo tengo para decir esto que me acaba de pasar? Me dan como problema, pero no hay una necesidad. El problema sería una cuestión que nos trae dudas, una cuestión que tenemos que analizar, pero no quiere decir que nos encontremos con una necesidad, ¿no? Un problema para ustedes es, qué sé yo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 314? Y usted dice, Mario me lo presentó como un problema, pero no es necesario que yo lo resuelva. Le voy a contestar que no me interesa resolver ese problema. Porque es fácil de resolverlo con una maquinita, pero que no es un problema para mí, sino para cualquiera que tome la maquinita y lo resuelve uno para todos. O sea, la necesidad sería las cosas que vimos el otro día. Las necesidades que definen los filósofos. La necesidad ecológica, biológica, de la economía doméstica y de la conciencia. Esas son las necesidades. Eso es necesario. Llega un punto en que uno dice, hay una raya del no pasarán. Yo tengo una raya de admisión de esto, pero en algún momento no lo tolero más. Bueno, eso no lo tolero más es porque tocó lo biológico en un punto que no lo tolerás más. Tocó la economía doméstica en un punto que no lo tolerás más. Tocó la conciencia en un punto en que no lo tolerás más. O tocó la biología en un punto en que no lo consideras más. Todos tenemos, algunos corren esa raya y toleran mucho más, y otros la corren menos, toleran mucho menos. Cada uno personalmente decide a dónde coloca esa línea. Son las necesidades. En cambio, los problemas, vos podrías hacer un ole. A los problemas les podría decir un ole. Como el torero. Porque no tienen necesariamente relación con estas necesidades. Son cuestiones que te plantea cualquiera, que te las planteas vos mismo, que pueden ser un entretenimiento incluso. En cambio, tema es el título de la cuestión que estamos tratando. Tema sería el título. Por ejemplo, aborto es el título del tema. Cantidad de abortos. Ese es el problema. ¿Es necesario resolver los abortos? Estamos ya tocando la necesidad. El aborto es un tema que de los 4 que dijimos toca lo biológico. Aparte de tocar la conciencia, todos están interrelacionados. Pero inmediatamente cuando tengamos una situación, toca lo biológico, la necesidad. Entonces nosotros decimos, ¿es necesario porque lo puedo resolver siempre? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? Eh, Sí, Doctor, sí. en el caso del tema de aborto, La no, pregunta es, ¿lo puedo resolver siempre? ¿Sí o no? es que el problema sería en qué condiciones, más que si se hacen o no. No, no, yo te pregunté si el aborto es una cosa que yo puedo resolver y si no existe más abortos en ningún lugar del mundo. La única forma de resolverlo, ¿cuál sería? No, no, no comparto eso. Yo diría que
en las condiciones, porque no lo voy a evitar nunca. Puedo bajarlo, puedo reducir con enseñanzas, con aprendizajes, con promoción, con charlas en edad temprana, educación sexual en las escuelas. Puedo reducirlo. ¿Hacerlo desaparecer? No. Lo que tengo que apuntar con la medicina es a las condiciones en las cuales se lleve a cabo. Por supuesto que tengo que evitarlo, tengo que bajar las tasas, pero nunca voy a poder llegar a una tasa cero. Lo que tengo que buscar es reducirlo y que sean en las mejores condiciones posibles cuando se realice. Pero la tasa cero es alcanzable, es posible. El ser humano, me enseñó algún profesor en forense, por esos 15 segundos puede hacer cualquier cosa. Pero hay una manera de evitar el aborto. Los abortos pueden ser provocados o espontáneos, ¿no? ¿Estamos pensando en lo mismo o estamos pensando en cosas diferentes? Sí, pueden ser espontáneos. Por eso, también es a mi favor que nunca voy a poder bajar la tasa a cero. ¿Estás seguro? Perfectamente. ¿Están todos seguros? ¿Puede haber alguna manera de evitar el aborto? ¿El aborto es consecuencia de qué? De la unión de un óvulo y un espermatozoide. ¿Puedo evitarlo? ¿Puedo evitar la causa del aborto? Causa de las causas, de las causas, de las causas, hasta llegar a la primera causa, lo primero que posibilita el aborto, ¿qué sería? La unión del espermatozoide con el óvulo. ¿Puedo impedirlo? En el 100% de la población es imposible. ¿Por qué? Porque siempre alguien va a tener relaciones, a no ser que vivan absolutamente separados, varones de mujeres, y no tengan acceso a la fertilización. Bueno, quiere decir que en una situación prácticamente absurda, pero posible, sería increíble casi, pero se puede evitar todos los embarazos en todo el planeta, se tendría aborto cero, pero a través de una situación increíble, prácticamente irrealizable. Quiere decir, si hay embarazos, inevitablemente va a haber, por más cuidado y por mejor salud que tenga la madre, y por mejor salud, etcétera, etcétera, y por mejor que sea el sistema de atención, va a haber siempre algún aborto, siempre. Entonces, yo tengo que el tema es aborto. El problema es la cantidad, como podría ser un dato estadístico para ver si aumentaron, si no aumentaron. Mirá, acá hay más, acá hay más. Esto es un problema en Catamarca, pero no es un problema en La Rioja. Ya lo estoy definiendo como problema a través de la comparación. Y después se constituye en una necesidad cuando viene alguien y te dice, estamos en una situación que tenemos que actuar ya, porque esto no es un problema como un entretenimiento, como un dato, como un conocimiento, como un estudio, sino como una situación desgarradora de las personas que están sometidas a esta situación. Que pueden ser abortos espontáneos, tranquilamente, pero es desgarrador porque causa una conmoción familiar extraordinaria, ¿no es cierto? Puede ser. Tanto que puede afectar incluso a la salud de la madre, un aborto espontáneo. Entonces, estamos diferenciando lo que es un tema y un problema y una necesidad. Cuando nosotros tengamos un problema en la administración, tenemos que tener claro cuál es la necesidad que está resolviendo. Si la necesidad es imposible de resolver, por ejemplo, la sobrevivencia, no sería como el aborto. ¿Uno puede vivir infinitamente?
según Harvard, ya estaremos en condición. Pero ahora, ¿podemos vivir infinitamente? No. No. Entonces la muerte es un tema, pero no con... La muerte es un tema. Es un problema si hay más muertes por una causa en un lugar respecto de esa misma causa en otro lugar. Pero no se puede resolver totalmente esa, porque siempre la muerte nos espera. Es lo único seguro que nos va a pasar, por ahora. Entonces, es una necesidad en los casos concretos para poder dilatar la posibilidad de morir, pero no se puede impedir. Entonces estamos viendo diferencias para considerar lo que es un tema, de lo que es un problema, de lo que es una necesidad. Cuando hagamos un trabajo científico, y ustedes tienen que hacer 3 trabajos, uno en el primer módulo, uno en el segundo, otro en el tercero. En el primero identificar un problema, estudiarlo. En el segundo ver qué hace el sistema de salud por ese problema o por esa necesidad. Y en el tercero, ¿qué harían ustedes? Entonces, tienen que decir, ¿nos vamos a ocupar de un tema? No, tenemos que problematizarlo y después tenemos que relacionarlo con una necesidad. Ese sería lo que nosotros les proponemos ahora para el comienzo del curso, que identifiquen un tema, dentro del tema un problema, y que lo definan luego como una necesidad. Y así empezaríamos a pensar en el trabajo que tienen en los módulos. Cuando seguimos con este trabajo, que le vamos a decir que lo lean para la próxima, porque estamos en 18:53 y estamos leyendo la introducción, que lo lean para la próxima, ustedes en la próxima van a venir con el trabajo leído y recorridas las preguntas que tiene el trabajo. A uno lo podrá traer hasta resuelto. Pero estamos entrando entonces en este campo del conocimiento con un trabajo muy sencillo que nos va a permitir estructurar toda la estadística y toda la epidemiología alrededor de este trabajo. En cada módulo vamos a tratar de tener un trabajo estructurador, con el cual nosotros tenemos como un ancla, ¿no?, que nos sujeta para poder decir, volvemos ahí y esto que estamos hablando lo llevamos a ese trabajo y lo entendemos en ese trabajo. Este trabajo es muy sencillo, pero es capital porque maneja elementos fundamentales de la estadística y de la epidemiología y nos va a permitir estructurar ambas cosas con bastante sencillez. Les va a resultar bastante sencillo luego ver ambas cosas. Espero. Bueno, son y 54. Lo mejor sería que hubiera un intercambio entre nosotros, que yo hable bastante, habló también Silvia, habló Javier un poco menos, y bueno, algunos de ustedes que repase un poco lo que hemos visto, deje sus dudas, deje sus preguntas. Hay algo que yo quería aportar con respecto a la clase de la doctora. Usted dijo, doctor, que... Mario, llámame Mario, por favor, y tú te llamas. Bueno, Mario. Usted, es medio difícil para mí tutear, ¿no? Porque vengo de un lugar donde siempre nos tratamos de usted. Te voy a tratar de yo también, entonces. No, por favor. Usted dijo que muchas veces en la administración hay que llevarse por la intuición. Eso lo comparto 100%. Pero también, lo dije siempre y incluso lo repito con mis alumnos, uno se tiene que hacer de buenas personas. En las tareas que le encomiende desde la administración o cuando uno elige algún jefe de servicio, en el caso de las direcciones, muchas veces uno tiene que elegir buenas personas, no necesariamente que sea el más adosado, el más capaz, el Messi de eso, porque a las buenas personas
se las puede enseñar, acomodar y pueden aprender y van a llevar a cabo buenas acciones. Que un poco la doctora dijo, todo lo que se mama en la casa, bien, nace de uno, desde la familia, desde que comienza. Y eso puede llevar a buen final la organización de un servicio o la organización de determinados emprendimientos dentro de la administración, ¿no? Por lo menos en mi experiencia. Sí, también hay que valorar lo contraintuitivo. Van a ver ustedes que a lo largo del curso, nosotros la palabra depende la usamos con alguna asiduidad porque queremos huir de la linealidad del pensamiento. De acá para allá o de acá para allá. No. Queremos huir, queremos ver la cancha. ¿Eh? Queremos jugar en una baldosa, pero tenemos que tener la cancha entera. ¿Nos interesa la intuición? Sí, nos va a servir tanto más si tenemos mucha lectura previa y mucha experiencia, porque no es que la intuición se asienta sobre nada. La intuición va creciendo en su capacidad en la misma medida en que yo hemos vivido otras cosas que nos orientan. Entonces hay cosas contraintuitivas a las cuales hay que hacerles caso y que hay que buscarlas. Contraintuitivas, por ejemplo, si a nosotros nos dicen, che, el hospital ahora, estamos, la verdad, como dijo Silvia, tenemos una calificación baja. Tenemos que hacer capacitación acá. Incluso tenemos que discutir, puertas adentro, un montón de cosas. Paremos el hospital. Bueno, ella pudo hacerlo. Contó con la anuencia de otros hospitales que salieron colaborativamente, como si hubiera una teoría de grupos, un grupo cubre al otro, y logró el asentimiento de su autoridad política. Y eso le sirvió mucho porque adentro del hospital dialogaron 3 días, y ella dijo como la mitad concurrió, y la mitad después tiene una resonancia en todo el resto, se cuentan, se saben las cosas, y eso lubricó la marcha del hospital en los principios de su gestión. Bueno, si alguien le dice, vamos a hacer eso, a lo mejor a mí me encanta, pero no porque me encante lo voy a llevar a cabo. Y entonces ahí tengo que ser contraintuitivo. A pesar de que me digan que la capacitación es mejor y no va a ser mejor a todos, porque tengo en la puerta un montón de gente que está agobiada por sus problemas de salud, que a lo mejor le están rechazando otros establecimientos porque no necesariamente hay una teoría de grupos que todos nos pone solidarios y todos nos cubrimos, y los estamos recibiendo nosotros. Si nos ponemos a estudiar en ese momento, si nos ponemos a dialogar, vamos a recibir una pedrea. Entonces, tengo la intuición de que nos viene muy bien calificarnos, pero hay que buscar el momento, porque si la demanda es muy grande, nos vamos a meter en un lío. Quiere decir, piano, piano. La intuición es importante, pero a veces hace falta explorarla y ser contraintuitivos. Ni una cosa ni la otra. Pues hace falta una elección inteligente. Mario, Dale. ¿volvés a repetir la parte que dijiste de epidemiología, la clínica y laboratorio? La de epidemiología y de la clínica la entendí. Me quedó colgada la parte de laboratorio. Cuando vimos la parte... En el laboratorio vos trabajás con muestras. Sí. En la clínica habíamos dicho un caso que tenía infinitas variables. Sí. Cuando vimos el paciente, ¿te acordás que dijiste al principio? 75 años, que consultaba. La epidemiología, infinitos casos, pocas variables. ¿Y el laboratorio? Por ejemplo, en el caso de hematuria, la variable sería la hematuria indolora y el paciente añoso y el cáncer de riñón. Si yo logro aislar mucha gente con hematuria indolora mayor de 65 años y empiezo a observar una prevalencia de cáncer de riñón que no se observa en esas circunstancias, empiezo a darme cuenta de que es una signología clínica y sintomatología clínica muy orientadora. Por eso en los libros te enfocan directamente ahí, porque ¿cómo se adquiere esa seguridad clínica? Porque en la cabeza del clínico hay epidemiología, aunque él no lo haya. Él viendo casos uno tras otro hace una acumulación de conocimiento y se ha convertido en
no un epidemiólogo. Y el epidemiólogo se convierte en un buen clínico porque leyendo lo que dice el clínico no elige cualquier cosa ni cualquier clínico. Elige un buen clínico que dice cosas que a él le impresionan como válidas. ¿Se entiende? O sea que el epidemiólogo tiene que ser un buen clínico y el clínico es un epidemiólogo que no se da cuenta. ¿Se entiende? Eso se cruza bien. El laboratorio trabaja con una muestra donde las variables, la muestra no sería una variable, porque es una muestra fija. Entonces, es un análisis la muestra. Y entonces, en la muestra hay infinitas variables. La glucosa, hasta hay variables que te podría decir que son como, ¿cómo se llaman esas variables? Que son el olor, el color, no me acuerdo ahora el nombre que tienen esas variables, que impresionan los sentidos, ¿no? Pero hay otras variables que tenés que analizarlas desmenuzando el agua, aplicando reactivos, aplicando visión microscópica, etc. Bueno, entonces tiene infinitas variables, pero vos vas a elegir de las variables la que te indicó el clínico, que es el que eligió en función de infinitas variables la que a él le interesa. Entonces, vos tenés una muestra, que es la unidad de análisis, con la variable una, glucemia, o en este caso presencia de sangre en la orina sería la análisis, y la variable sería la presencia de sangre, y el valor sería sí o no, sangre sí, sangre no, así que tenés unidad de análisis, variable, ¿no? Presencia de glóbulos rojos, y el valor es existe o no existe. Si fuera... Ahí las variables, Mario, para diferenciar las cuantitativas y las cualitativas, que son las de color, ¿no? Claro, exacto. Entonces tendrías variables cualitativas y variables cuantitativas, donde dice el pH sería cuantitativa, las variables para los sentidos serían, como dice Javier, el color, etc. O sea, lo que se puede medir es cuantitativo, lo que no se puede medir es cualitativo. Pero eso depende de la técnica que yo use, porque yo le aplico al color una visión del espectro y ubico el color en un lugar cuantitativo. Bien. O sea, depende de lo que lo use para que lo quali se transforma en quanti. O sea, vamos de lo quanti a lo quali y lo quali a lo quanti. Pelear entre métodos es una tontería porque uno va sabiéndolo sin saber, buscando la realidad que le responda a través de lo quanti, cuando no le alcanza busca lo quali. ¿No entiendo? ¿Por qué le decimos capitalismo a un sistema? Porque después de contar, y de contar, y de contar, y de relacionar lo que contamos, ¿no? Encontramos que alcanzó una dimensión que excede el manejo doméstico del dinero y decimos, pero esto es un desarrollo capitalista. ¿Entienden? O sea, pasé de un concepto de contar monedas una por una a decir, en ese tamaño estamos hablando de un capital. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Entonces, cuando yo esté dentro del capital y veo un movimiento de capital y me extrañe, voy a decir, lo voy a contar, y volví otra vez a ser cuantitativo. Así que yo voy de lo cuanti a lo cual y según me convenga por el problema que se me ha planteado. Entonces, hay libros que son de metodología quali que hablan odiosamente de todo lo quanti, como si todo lo quali no fuera la verdadero y lo quanti fuera una pavada. Y hay libros cuantitativistas que hacen lo mismo con lo quali. Todo lo que sea verdad tiene que ser medible, si no, no es verdadero. Hay un concepto así. Entonces nosotros estamos por fuera de esa pelea y decimos, no, nos interesa de lo cuanti lo que nos puede aportar, y de lo cual y lo que nos puede aportar. Somos eclécticos también ahí. ¿Ah? Y somos eclécticos no porque los aceptemos, sino porque los podemos discutir a los dos e incluso podemos discutir el motivo por el que se pelea. Entonces vamos a ver en un momento cómo la metodología estadística, que es francamente cuantitativa, solamente cuantitativa, es extraordinaria, pero le falta lo cual, y por eso vamos a tener
también estudios de metodologías cualitativas para poder integrarlas. Nosotros vamos hacia metodologías integradoras, no hacia metodologías disociadoras. ¿Está bien? Igual hay mucha gente que acompaña esto de integración, ¿eh? Hay también gente que también piensa que lo ideal es no es ni bueno ni malo, que es un criterio moral, sino un criterio de conveniencia. Me conviene, no me conviene, es lo que necesito, lo que no necesito. Bueno, son las 19:06. Ha sido para mí muy grato, supongo que para Javier también. Nosotros disfrutamos con las charlas con ustedes. Disfrutamos mucho. Y queremos que ustedes se inserten en la charla de una manera cada vez más activa. Así preguntando como preguntaste vos, Guadalupe, pero volvé a repetir eso. Bueno, se repite, se revisa de nuevo. Y al repetirlo, yo me di cuenta de que era necesario, me di cuenta de que yo mismo me di cuenta de cosas que no las tenía tan claras. Uno, con el hablar y la expresión, va mejorando su propia comprensión. Bueno, Sebastián, bienvenido por estar aquí. Nos vemos el miércoles que viene. Tienen material para ver, que es la bibliografía, no se asusten, tiene como 7 páginas, pero siempre en la introducción de cada una de las bibliografías les decimos, ustedes se van a arreglar. Lo más importante es que se arreglen en forma autónoma con lo que vayan encontrando y buscando según su propio interés, más allá de que les ayudamos dándoles bibliografía y algunas les señalamos, esta se descarga gratis, esta la tiene más a mano, esta se la podemos mandar. y no hace falta leerse todo un libro. Ir siguiendo las clases también, les vamos dando la bibliografía, van repasando algunos temas, por ejemplo, este que les pasó Mario del problema, por mail, que ya lo tienen también en el WhatsApp, una lectura con la parte epidemiológica que la vamos a estar recorriendo durante algunas clases, así que no se desesperen, no crean que tienen que leerse todo el libro. Uno dice, tengo que leer tanto que no leo nada. Entonces, por lo menos un tema rápido, mientras lo van leyendo se van dando cuenta que lo van integrando a lo visto en clase. Bueno, chicos, un gustazo y espero que les haya servido. Después les voy a pasar la clase la voy a subir al YouTube y se las voy a pasar, así pueden tener ahí una herramienta también para la parte de gestión y administración con la experiencia de la doctora Gorbán, que no es poca cosa. Así que tengan por lo menos visto ese lineamiento para tocar un poquito todos los aspectos y tal, ¿no? Lo que tienen que ir recorriendo para ir armándose un esquema en la cabeza de lo que tienen que ver y que no se les escape nada. Capaz que son más cosas o menos tienen en su hospital. Pero bueno, es un pantallazo. Silvia, perdón. No. Sí, dale. Silvia nos quiere a Javier y a mí, como dijo, y nos quiere de verdad, porque nosotros la invitamos todos los años. Y ella cada año trae más armadito su trabajo. Y un día me dijo, estoy cerca de querer publicar esto, como un estímulo que le he ido dando también la concurrencia a diversos lugares, entre otros a este curso, donde se ha tenido que ir ordenando y tenido que ir repensando su experiencia, y cada vez la va surtiendo de más términos técnicos. Ella va leyendo y va perfeccionando lo que vivió intuitivamente y como una experiencia, le va dando un marco de análisis teórico, ¿no es cierto? Cada vez lo convierte en más armada e interesante la charla. Y se va desenojando también, porque se va desenojando, porque las primeras veces era terrible, porque no es fácil construir y quedarse en el lugar y ver cómo se construye todo, porque eso pasa, uno le pone el alma, la vida, el tiempo, y después se encuentra con cambios radicales donde se tira abajo todo lo construido, es terrible. Esa es la Argentina. Así que bueno. Muy interesante ver cómo nos da alegría entender, porque nosotros todos los que estamos acá seguramente, tenemos
unos cuantos preconceptos y unas cuantas prácticas que son repetitivas, pero es muy útil para nosotros algo, que estamos muy acostumbrados a tratar de entender lo que pasa. Entonces, hasta que lo entendemos, el golpe es durísimo, se sufre un montón y aparece este enojo que dice Javier. Ahora ella que entendió cada vez más todo el entramado político, toda la situación que llevó al desenlace, toda la situación que la llevó a ella a encarar y a cuerpearle, y sin saber si iba a lograrlo, sin saber si se lo iban a permitir. Pero ella fue por ahí, ahora empieza a entender por qué a veces la dejaron y por qué a veces no la dejaron. Cómo este hospital oncológico fue un tumor que tuvo dentro del hospital y que terminó con el hospital. Todo este entendimiento, porque si nosotros tuviéramos un herrero acá y le pasa lo que pasó a Silvia, agarra el martillo y rompe la pantalla, y con eso se desahoga, y está muy bien que lo haga, porque es su forma también de golpear el yunque y de decir, voy mañana a terminar con esa reja, si me salgo a la peste que me salió con este tema que me tiene loco. Y él va y desahoga, y hace muy bien, porque es su forma de desahogar la pena de la vida. Y nosotros tenemos el vicio, tal vez equivocado, de desahogarlo diciendo, che, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo lo sabe? Y cuando tenemos una respuesta, empezamos a entretenernos de una manera que estamos acostumbrados a hacerlo porque venimos con esa deformación en la formación nuestra, es así. Y a lo mejor es muy bueno para unos momentos de la vida y para otros no tanto. Y la verdad es que Silvia le está sacando el gustito a presentar este tema con otra alegría diferente, es cierto. Bueno, ya está, tiempo cumplido y pasado. Nos vemos entonces el miércoles que viene. Cualquier duda me escriben. Después, Seba, te voy a mandar por privado un audio comentándote un poquito. Nosotros cada clase hacemos una ficha, un breve resumen de lo visto. Así Está que ya lo bien, voy cómo no. recibiendo. ¿Eh? Yo tengo la clase pasada grabada, pero tengo un pequeño problemita. Tiene 2 gigas. Sí, eso pasa. Por eso yo Si lo me grabo dices en la nube. a qué Después lo drive paso te a lo puedo YouTube. pasar, Claro. yo te Si lo paso lo para que podés, vos lo subas a YouTube, pero te lo tengo que dale, pasar vía drive. pásamelo en un drive. Perfecto. Dale. Te mando el link a tu correo y pido disculpas por no haber puesto mi nombre y apellido en la ficha. No hay problema, no hay problema. La primera ficha siempre es de prueba. Bueno, Sí, es chicos, que mandé el mail y ya estaba el nombre, entonces digo, ya está. Me ya olvidé. está. Que Sí, lo sí. hice en Word. Muchísimas gracias. Al próximo encuentro vengan con una pregunta, por favor. Claro, tráiganse una pregunta. Bueno, hasta el miércoles que viene, entonces. Muchas gracias, hasta luego. Hasta el miércoles que viene. Chao, gracias. El Hasta luego, miércoles. nos vemos. Chao.